John Owen escribió: en quienes fallan irresponsablemente en mortificar el pecado, en quienes fallan irresponsablemente en mortificar el pecado, la gracia se marchita, la concupiscencia florece y la condición del corazón se empeora. Esto sucede y estamos hablando de un cristiano negligente que no ha cumplido con el deber que él es mandado en la palabra del Señor, ahora capacitado por el Espíritu Santo que ilumina su palabra, de hacer morir el pecado, menguar, mortificar esa influencia pecaminosa que aún está en todo creyente, aún en todo creyente que todavía tiene una naturaleza pecaminosa. En quienes fallan irresponsablemente en mortificar el pecado, la gracia se marchita, la concupiscencia florece y la condición del corazón se empeora. Y aunque nuestra salvación es segura para los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, esta es una vida que es triste vivirla ahora que Cristo ha ganado todo para nosotros y que nos ha capacitado y dado su palabra para que vivamos una vida que florezca, que le glorifique, donde el entendimiento de la gracia de Dios nos permita crecer como creyentes, la concupiscencia se mengüe y nuestro corazón día a día refleje más a nuestro Señor Jesucristo a los demás. Tiene toda razón John Owen en hacer esta afirmación triste sobre el creyente negligente en su tarea. Dos pautas vimos entonces la última vez, dos consejos prácticos del cómo mortificar el pecado. Solo los enumero porque dedicamos la prédica entera a ello. El primero: labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe, en el conocimiento de la palabra del Señor, en la plena confianza en lo que su palabra dice, porque sin el conocimiento de la palabra, ¿cómo podremos saber qué es lo que agrada, qué es lo que no agrada al Señor en su consejo? Labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Y el segundo punto: trabaja por mantener, hablando de la mente y de la conciencia, trabaja por mantener un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado que nos agobia. Trabaja por mantener en nuestra mente, en nuestra conciencia, un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad del pecado, especialmente ese pecado que se manifiesta en nuestra vida. Si nosotros entonces, y en ese segundo punto lo mencionamos, si no miramos el pecado con un sentido fuerte de culpabilidad, si no lo contemplamos con todos los peligros que estuvimos enumerando también, y como algo que está lleno de maldad, nosotros no nos vamos a dedicar con firmeza a darle muerte al pecado. Vamos entonces a entrar en la tercera pauta, esta tercera forma, después de estas dos, que ojalá que los que no estuvieron en esa predicación pudieran acudir al canal de YouTube, donde ya está publicado. Porque muchos dicen: me agobia una y otra vez este pecado en el que flaqueo, en el que caigo y deshonro al Señor. Y puedo entender la parte doctrinal, pero después de la parte doctrinal, estos consejos son claves, estas pautas son claves que nos dejaron nuestros hermanos puritanos para la mortificación del pecado. Estos dos puntos. Vamos entonces a entrar en el tercero. El tercer punto es: trabaja por mantener tu conciencia guardada, protegida en el temor del Señor continuamente. Leamos el texto entonces que separamos antes de iniciar la prédica. 2 Corintios 7:1. Dice así la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, o sea, de todo lo que es nuestro ser. Escucha esto: perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Punto número 3 entonces. Trabaja por mantener, esfuérzate por mantener en tu conciencia protegida. ¿Cómo? Teniendo temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda a perfeccionar una vida en santidad en todo lo que concierne a nuestro ser. Ahora, nosotros obedecemos primariamente por la capacidad que nos da el Espíritu Santo y en amor, como una respuesta a amor. Esa es nuestra mayor motivación. Sin embargo, ya dicho esto en los anteriores puntos, el temor de Dios es un aspecto que guarda nuestra conciencia, guarda nuestros pensamientos, nuestro proceder. Temer a Dios. No solamente mortificar el pecado, se trata de no prestar nuestros miembros al pecado, o sea, no cometer un pecado, sino que el pecado también tiene que ver con las intenciones, con la batalla que se libra en nuestra mente. De allí que el apóstol Pablo diga de toda contaminación de carne y de espíritu, en el sentido de todo nuestro ser. ¿Y cómo lo hacemos? Perfeccionando una vida en santidad, o sea, madurando en una vida en santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio fundamental que la Escritura nos da acerca de la sabiduría. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Acompáñame por favor a Proverbios 16, 6 y vamos a ver algunos textos a lo largo de este punto que nos muestran cómo el temor de Dios obra, temer a Dios obra a favor de los creyentes para preservarlos del pecado, Proverbios 16, 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres que se apartan del mal. Hermanos, cuando el creyente es consciente, continuamente se esfuerza, no es algo que viene, es algo en lo que te esfuerzas, de ser consciente de que vives todo el tiempo en la presencia de un ser que es digno de ser temido, en la presencia de un Dios que debe ser reverenciado, es impulsado a mantenerse a raya, no solamente de los pecados externos, sino aún de los pecados internos, esos que nadie ve. Porque cuando nosotros nos esforzamos en ser conscientes que todo el tiempo estamos ante la presencia del Señor, Él no solamente ve lo que nosotros hacemos, sino que nosotros sabemos que los ojos de Dios penetran hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Yo recuerdo algo que por la providencia del Señor, en esa vida que ya no está, que el Señor redimió en mi vida pasada, cuando yo salía hacia la oscuridad, mi madre decía: no importas en qué hueco te escondas, no importas qué tanto te ocultes en lo que estás haciendo, Dios siempre está viendo todo. Dios en su providencia, aún estando yo muerto en delitos y pecados, pero sabiendo, ahora sé que en su bondad Él ya empezaba a obrar, era algo que yo no podía quitarme de la mente. Ahora mucho más debe ser magnificado en nosotros como creyentes. Tal vez usted esté diciendo: bueno, pero saber acerca de la presencia de un Dios que es digno de ser temido, Él no es digno de ser amado y de ser exaltado, por supuesto que sí, pero también temido. Y tenemos, amados hermanos, en nuestra experiencia diaria, algo que podemos comprender. Amamos a los que todavía tienen en vida a sus padres, a los jovencitos, o si trae el recuerdo de los niños, amamos a nuestros padres, pero también les tememos. Amamos a nuestros padres, pero también les tememos, les respetamos,
Por supuesto que es en ese sentido, al ser Él un Dios santo, 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 entendemos entonces que Dios debe ser reverenciado. Y si nosotros nos esforzamos en tener en nuestra conciencia que todo el tiempo estamos en su presencia y Él está viendo no solamente lo que hacemos, sino lo profundo de nuestro corazón, esto nos preserva. Es un elemento, es un recurso maravilloso que Él nos da para mortificar el pecado. Un ejemplo del temor de Dios obrando, el temer a Dios obrando para preservarnos del pecado, es el que nosotros encontramos, por ejemplo, en José. Vayamos a Génesis 39, 8 al 9. Y aquí voy a dar el consejo que el pastor Pablo Andrés también da cuando da una prédica de varios textos bíblicos. Si usted no es muy rápido en su Biblia, usted puede intentar llegar, porque si no, ¿cuándo va a ser rápido? Usted puede intentar llegar, pero si cuando empiece a leer no llega, entonces escuche y anote. Génesis 39, versículo 8 al 9 dice: y él no quiso, porque la mujer de Potifar, la esposa del amo allá en Egipto, en la casa donde él estaba sirviendo, le dijo: acuéstate conmigo. Y así respondió José, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque por cuanto tú eres su mujer. Pero mira lo que él dice: él sabe que es la esposa de su amo y expresa su gratitud hacia su amo. Pero este es el punto que preserva a José en esto que Dios ha dispensado a los suyos. Dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Y pecaría contra quién? Contra Dios. Uno esperaría que después de hablar de la generosidad de su amo y que todo ha puesto en su mano y que nada se ha reservado, va a hacer una referencia a su amo. Ya lo ha mencionado, pero él sabe que la esencia del pecado, aunque produce mal al prójimo, es que se peca contra ¿quién? Se peca contra Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sí, hermanos, temer a Dios es un recurso que el Señor también nos ha dado contra la mortificación del pecado, y es algo que nosotros debemos esforzarnos por mantener en nuestra conciencia. Y uno de los elementos prácticos que nosotros tenemos para estar conscientes entonces de ese temor de Dios es saber que todo el tiempo estamos en su presencia, todo el tiempo. ¿Qué fue lo que libró a José de los lazos de esta mujer? El temor de Dios, su conciencia de que él vivía en la presencia de Dios. Y aunque esto no lo redacté en la predicación, me es necesario hacerlo. Miren, nosotros con la pésima enseñanza que recibimos los que estuvimos en iglesias, expresiones de la iglesia contemporánea al día de hoy, teníamos esa mala enseñanza de que aunque Dios es omnipresente, como que hay lugares donde Dios no está presente. Y le voy a mostrar que esto es aquí así. Algunas personas piensan que Dios no está presente en el infierno. Dios es imposible que en medio de una creación que Él mismo sustenta, que Él mismo preserva, que Él mismo mantiene, Dios no esté en un lugar. Lo que pasa es que hay lugares donde Dios está manifestando su gloria, donde Él está para bendecir, pero hay lugares donde Él está también para castigar. Esa idea, por ejemplo, acerca del infierno, que Dios no está en el infierno, o que el infierno es la ausencia de Dios, esto es algo que no es bíblico. Allí no reina el enemigo, allí será atormentado el enemigo eternamente. El asunto es que aun cuando estás pecando, cuando el hombre está cometiendo sus peores aberraciones, allí está Dios. No podemos librarnos de la presencia y de los ojos de Dios. Y esto es importante decirlo para nuestras conciencias, porque tal vez en medio de nuestra pecaminosidad pensemos entonces que Dios en su pudor voltea sus ojos. No,
Dios está pendiente de cada momento de nuestra vida y de la existencia de todo lo que existe. Grabar eso en la mente, de su conciencia, en nuestra conciencia, de su presencia continua, a mí me infunde temor. Y el temor de Dios nos preserva. Porque el temor de Dios nos hace estar conscientes de que tenemos un Dios ante el que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esto es lo que dice el escritor de Hebreos cuando habla de la palabra de Dios que personifica la presencia misma de Dios. En Hebreos 4:13 dice así la palabra del Señor. Voy a leer. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es imposible mortificar el pecado donde no hay temor de Dios. Cualquier aparente éxito en nuestra lucha contra el pecado, sin que haya no solamente una respuesta de amor a Dios y un querer glorificar a Dios a nuestra vida, sino también la presencia en nuestro ser del temor de Dios, todo éxito aparente que tengamos en esta lucha contra el pecado, si no está la presencia del temor de Dios, no va a ser más que un falso logro, temporal, efímero, fruto del esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano sin Dios trae orgullo, y el orgullo precede a la caída. Si amamos a Dios y respondemos en obediencia a Él, en amor y en gratitud, por supuesto, esa es nuestra mayor motivación, pero también porque tenemos temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. ¿Qué dice Dios con respecto a esto que estoy pensando? ¿Qué dice Dios con respecto a esto que estoy maquinando para hacer? Siempre estamos buscando aspectos de aplicación y lo extraemos de la predicación doctrinal. Pues bueno, hermanos, aquí tenemos dos que ya hemos dado y este tercero es importantísimo. No quites de tu mente el ejercicio continuo de que estás siendo observado por Dios. Y no solamente en lo que haces. Él examina lo profundo de nuestro ser. Examina nuestros corazones. Eso es vivir en el temor de Dios, conscientes de su presencia. Y el preguntarnos también en nuestra mente acerca de nuestras intenciones y de nuestros actos es vivir a la luz de sus principios. Esto con su palabra debe guiar al creyente a apartarse del mal. Cuando el creyente se obliga a sí mismo a preguntarse ¿qué dice el Señor?, está considerando, número uno, la autoridad que Él tiene sobre su vida, y número dos, está ejercitándose en esto que hemos estado hablando, de el ejercicio de estar conscientes de que estamos en su presencia continuamente. El apóstol Pedro dijo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En primera de Pedro 1:17, la parte final. Somos peregrinos y mientras estemos en este recorrido, uno de los recursos que no podemos prescindir para no errar en el camino con el pecado es caminar en el temor de Dios. Un elemento más para mortificar el pecado: trabaja por mantener tu conciencia protegida en el temor del Señor continuamente, entendiendo que todo el tiempo estás en su presencia. Pauta número 4: cuida de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones.
tentaciones. Velad debidamente y no pequéis, escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Yo puedo entrar con toda tranquilidad a mencionar este punto 4, aunque es el primero que por lo general aconsejan en una situación cuando alguien está siendo agobiado por el pecado. No hagas esto, no hagas aquello, aléjate de aquello, aléjate de lo otro. Ahora lo podemos hacer porque tenemos toda una base, porque tenemos todo un fundamento aún de práctica y podemos pasar a este aspecto. Cortar aquellas situaciones en que nosotros sabemos que somos tentados y que estamos muy cerca a aquello que nos tienta para caer. Pero después de toda la base que hemos estado dando, todo creyente que ha atendido al deber de mortificar el pecado en su vida, que quiere una vida que glorifique al Señor, debe procurar esto. Número 1, estar siempre vigilante todo el tiempo. Y número 2, ante esa vigilancia de sí mismo, de su mente y de esa actividad del pecado que quiere surgir en la vida, ante el menor atisbo de la tentación, huir. La Escritura nos enseña que el pecado es engañoso. Y cuando estamos lidiando con algo que es engañoso, con algo que se nos aparece hoy con un disfraz y mañana se aparece con otro, es necesario, de suprema importancia, que nosotros estemos alertas, de modo que podamos distinguir esas estrategias del pecado en queriendo obrar en nuestra vida. Velar y ante el menor atisbo de un despertar de nuestra concupiscencia exigiéndonos, impulsándonos hacia el pecado, huir. Ahora, cuando hablamos de velar, debemos entonces entender correctamente los medios que el Señor nos da para mortificar el pecado. Debemos entenderlos bien. Velar, hacer vigilia, como algunos lo expresan, no está haciendo referencia a la práctica al interior de muchas iglesias de reunirse durante largas horas en la noche a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a tener oración. Eso no está mal en sí mismo, pero el hecho de que se hagan largas horas de la noche y hasta madrugada no es porque sea más efectivo, no es porque la trasnochada le esté transmitiendo poder a aquello que nosotros estamos haciendo. Es más, de esto no es de lo que está hablando la Escritura cuando nos dice velar. La orden de velar, la orden de hacer vigilia se refiere a estar atentos, a estar vigilantes frente a un enemigo que por lo general no se presenta dando bombos y platillos, sino de manera sutil. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La expresión bíblica entonces velada hace referencia a la tarea que desempeñaba el que se hacía en lo alto del muro, de la muralla de la ciudad, un atalaya, un vigía, que estaba atento a los posibles peligros que pudieran venir. Ahora, de allí brota la palabra, no de quedarse hasta altas horas en la noche o hasta la madrugada, que en sí mismo no estaría mal. Pero nosotros siempre tenemos una tendencia a deformar el consejo de la palabra del Señor. Vigilia no es quedarse toda la noche despierto. Vigilia es estar atentos a la actividad pecaminosa de nuestro ser y a la tentación que está afuera también de nosotros, que nos mueve por dentro, pero que también se aparece, porque nosotros no podemos desconocer que tenemos un enemigo. Un enemigo con cientos y cientos de años de existencia, un ser que es poderoso y astuto y que todo el tiempo está en su trabajo como enemigo de la humanidad que es para nuestra caída y más de los creyentes.
Así que vigilar y velar no se trata entonces de trasnochar, sino de estar alerta. Y esta expresión se saca entonces de estos términos de guerra y de vigilancia que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora, aplicado a nuestra vida, la reacción de un creyente que está empeñado para glorificar al Señor en mortificar el pecado es distinta a ese guardia o a ese atalaya. Porque ese guardia, cuando daba la alerta, cuando veía entonces el peligro, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo se preparaba para enfrentar el peligro. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Huir. Usted se imagina a José tratando de entrar en razón con la esposa de Potifar. El creyente debe huir de la tentación. Cuidarnos de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y mantenernos a gran distancia de las tentaciones se podrá hacer solamente cuando el creyente esté vigilante. No te des un visto bueno a todo lo que piensas. No te des un visto bueno a lo que pasa por tu mente o a las intenciones o a los deseos. Una de las razones por la que en las iglesias bíblicas hacemos tanto énfasis de que es por la gracia del Señor y que hay una naturaleza todavía de pecado en nosotros, es porque esa es la realidad. Hay algunos cristianos que piensan que al ser cristianos se convirtieron en autómatas del bien. Todo lo que hacen, todo lo que piensan y todo lo que desean es aprobado por Dios, visto bueno, buenísimo. No, amados hermanos. Nosotros no confiamos en nosotros mismos. Solamente cuando estamos en armonía con la palabra del Señor y queriendo darle gloria a Él, pero nosotros no podemos perder de vista nuestra naturaleza caída. No hay manera entonces de que tú cortes tajantemente, de que tú te alejes de esas situaciones peligrosas de pecado como vigía, si tú no estás velando, mirándote a ti mismo y en tus intenciones. ¿Cuántas veces y por la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo no nos hemos descubierto a nosotros mismos posados en los ojos o nuestros pensamientos donde no deben estar? Tal vez sonriendo, imaginando en nuestra mente cosas que no glorifican al Señor. Y que el Señor probablemente esté mirando directamente, probablemente no, está mirando directamente nuestros ojos. Cuando nos descubrimos así, no sé si a usted le ha pasado, inmediatamente nosotros bajamos nuestro rostro. Nos hemos descubierto. Y tal vez es un atisbo, pero hemos entendido la maldad presente en nosotros. Si tú no velas de esa manera, tú lo vas a seguir alimentando. El vigía se durmió. Nunca huyó. De lleno lo atropelló el pecado. Ahora es triste que muchos cristianos pareciera que están esperando que ojalá me atropelle el pecado de frente. Había un hombre que se congregaba aquí, que llegó a los pies del Señor, o eso es lo que pensábamos, por una situación de adulterio. Y el Señor en su gracia había restaurado ese hogar, y él decía algo que al día de hoy podemos ver en toda la magnitud de su torpeza. Yo sí quisiera que se me presentara nuevamente una situación de esas para mostrarle al Señor lo firme que estoy. Los libros sapienciales o libros de sabiduría nos muestran entonces este alejarnos del pecado, que no hay manera si no estamos vigilantes. Vayamos a Proverbios y veamos una ronda de ellos. Proverbios 4, 14 al 15. Proverbios 4, 14 al 15 dice: no entres
por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y mira lo que dice: déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Adelantémonos a Proverbios 5:8. El consejo que se da con respecto a la mujer ramera, a la de lisonja, a la de suaves palabras, enredando al hombre incauto. Y este es el consejo que se da: aleja de ella ¿tu qué? Tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Ahora, estas expresiones en estos libros sapienciales no se quedan solamente con un pecado en particular o una situación en particular. De aquí, de alguna manera, la ramera personifica todo aquello que te atrae, que te seduce engañosamente, pero que no glorifica al Señor. No solamente este pecado de inmundicia sexual. Vayamos a Proverbios 14:16. Dice: el sabio, ¿qué? ¿Recuerdan entonces el punto 4? El punto 3: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Déjala, no pases por ella, apártate de esa senda, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de tu casa, teme y apártate de el mal. Sí, amados hermanos, apartarse, cortar tajantemente toda ocasión que nosotros vemos en nuestra vigilancia que hace que nos veamos seducidos hacia el pecado, debe ser cortado. Y cuando el enunciado dice cortar tajantemente, es cortar tajantemente. Santiago nos dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Una versión internacional dice: cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y estos textos lo que implican es que la tentación apunta a lo que deseamos y nos seduce, nos atrae. El camino no es afrontarlo como en la batalla que se daba ante la atalaya que anunciaba el peligro. El camino del cristiano es huir, ir lo más alejado de la situación entonces que lo está seduciendo. Si el pecado no nos sedujera, ¿cuál sería su peligro? Owen decía del pecado: sí, preñado de maldad, pero también de deseo. Deseo de la carne. Ese es el término que usa el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Judas. Deseos de la naturaleza pecaminosa. De allí que el mandato es acortar tajantemente toda ocasión del pecado, alejarse, porque somos atraídos, seducidos por él. Mantenernos a gran distancia de la tentación. El consejo del Señor Jesucristo es: córtalo, sácatelo. Es una expresión entonces de apartarse lo más posible dentro de la práctica del pecado. John Owen escribió: levántate poderosamente contra las primeras manifestaciones de tu corrupción. Huye. Recuerda que el pecado es modesto al principio. Él sabe que te pondría alerta si te revela desde el primer momento cuáles son sus verdaderas intenciones. Alguien hizo esta analogía. El pecado es como las aguas contenidas en una represa. Una vez que hay una fisura, una filtración, ya es muy difícil ponerle límites. El asunto no es enfrentarlo varonilmente en Cristo. El asunto es estar alertas y huir. Estas preguntas retóricas: ¿a
todos nos hablan. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Será que entonces nosotros, de manera incauta y no vigilantes, le damos una pequeña apertura al pecado que nos seduce, que brota de nuestro interior y que simplemente no va a pasar nada? Punto número 5. Labora, o vamos a recordar el 4. Cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. La clave, estar siempre vigilante. El resultado, huir. Punto número 5. Labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Qué es lo que quieren decir los puritanos con un espíritu de obediencia universal al Señor? Estar en la disposición de guardar todos los mandamientos del Señor. Eso apunta a la disposición del creyente a conocer la voluntad del Señor en su palabra y obedecerla. A eso es lo que se refiere con obediencia universal, agradar al Señor en todo. Porque es frecuente que el creyente, al identificar el pecado que trata de ser predominante en su vida, descuide otras áreas en las que también está pecando. Es por eso que aquellas personas que han tenido áreas dominantes de pecado y se enfocan en ella y casi que dependen de ella y viven para ella y todo el tiempo es dele a esa situación específica, se hacen vulnerables en su torpeza para toda una cantidad de pecados que finalmente alimentan ese también. Hay personas que han luchado, por ejemplo, contra el homosexualismo. Y casi que el tópico de sus vidas es el homosexualismo, el homosexualismo, el homosexualismo. Y no logran ver su arrogancia, no logran ver otros aspectos que alimentan esa condición pecaminosa. Ahora estoy dando solamente un ejemplo aquí. Uno de los puntos a tener claro es que aunque tú tengas una lucha, sea con la lascivia, sea con la mentira, sea con la pereza, con la desidia o la arrogancia, cualquiera de ellas, no te quedes solamente en ese aspecto. Procura ver entonces lo que Dios expresa en su voluntad para obedecer en otras áreas que tal vez estés minimizando y que muy probablemente estén alimentando aquella área predominante de pecado que se quiere entronar en tu vida. No podemos caer en el error de mortificar tan solo aquellos pecados que nos han creado más inconvenientes. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cuáles son los mandamientos que deben ser obedecidos y cuáles deben ser descuidados? ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué pecado es más grave o menos grave que otro? Por eso este consejo es importantísimo. Mantener un espíritu, un anhelo, un deseo, un espíritu ferviente de querer obedecer, tener una obediencia universal al Señor en todo el consejo de su palabra. En otras palabras, debemos aborrecer el pecado por el hecho de que es pecado y no porque se trata de algo inconveniente y perturbador en mi vida en lo que he caído muchas veces. Si deseas mortificar el pecado, como todo creyente debería desear, mantén un espíritu de obediencia universal al Señor. Punto número 6. Si vas a mortificar el pecado, confiésalo a Dios adecuadamente. Acompáñame al Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Yo no soy tan cándido, pero le ruego a Dios que todos los que estemos aquí querramos vivir una vida en santidad. Porque si hay alguien aquí que simplemente no está considerando esforzarse en vivir una vida que agrade al Señor, alejándose del pecado,
que al final se acerque a alguien para que le predique el evangelio y venga en arrepentimiento y fe y ya después pueda entender esto. Yo creo que todos nosotros, los creyentes verdaderos, sabemos por la predicación del evangelio que hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero todos anhelamos vivir una vida que glorifica al Señor. Todos. El que duerma tranquilamente en medio de una condición de práctica de pecado, nada de esto lo está poniendo en práctica en su vida. Entonces no es una vida que glorifica al Señor. Muy bien, Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si vas a mortificar el pecado, confiésalo a Dios adecuadamente. La confesión a Dios de nuestro pecado nos ayuda, escucha esto, nos ayuda a reconocer que lo que hemos hecho es un pecado. Hasta que tú no reconozcas por la palabra, primer punto que dimos la clase pasada, la predicación pasada. Pero hasta que tú no reconozcas que es un pecado, nunca lo vas a combatir. Vas a justificarte, lo vas a minimizar. Por eso el ejercicio, y esto es para practicarlo, de venir delante del Señor y decir: Señor, yo he pecado porque, y decirlo. Entonces viene el asunto de: ¿y para qué le voy a decir yo algo a Dios que ya sabe? Por supuesto que Él ya lo sabe, pero Él ha establecido en la oración también la confesión de pecado para tu beneficio. Cuando tú reconoces que lo que has hecho es un pecado, identificas que es un pecado, por implicación a partir de ese momento ya no lo continuarás haciendo supuestamente en ignorancia. Y una conciencia de un verdadero creyente por la acción del Espíritu Santo te va a atormentar. Hacer este paso de reconocimiento delante del Señor, decírselo verbalmente y detalladamente: Señor, he pecado contra ti porque esto es lo que veo, esto es lo que he hecho, esto es lo que hago. Cada vez que procures volver a hacerlo, no será como algo simplemente que pasó. Tú sabes, y ya lo has dicho también ante Dios, que es un pecado contra Él. La confesión, dijo alguien, pone un punto firme, como una soldadura en nuestra conciencia de que la transgresión que hemos cometido está claramente en la Escritura como un pecado. Y eso, te lo aseguro, hará más sensible tu conciencia con respecto a ese pecado. Ahora, no es simplemente confesar el pecado, sino hacerlo de una manera adecuada. Porque si hay algo que se convierte en un tropiezo, en una tierra abonada para caer en el pecado una y otra vez, es la tendencia a desconectar la conciencia frente al pecado. Punto número 2, que vimos entonces en la predicación pasada. Cuando confesamos el pecado, debemos hacer el ejercicio de identificar el pecado, aceptar que sea pecado, concluir sobre lo que ese pecado ha significado para Dios y para el prójimo, de qué manera ese pecado me ha dañado, lo que implica en mi relación con Dios, cómo la ha afectado, cómo ha dañado o herido a quienes me rodean, rogarle a Dios por su perdón, profesar un vivo compromiso de abstenerse de pecar. Esa confesión adecuada hace que yo reflexione sobre lo que el pecado significa realmente. No es tan solamente decir: Señor, ¿qué?
Y punto número 7, procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea de mortificar al pecado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que nadie pretenda mortificar el pecado en sus propias fuerzas. Aplicar estas pautas de cómo mortificarlo en sus propias fuerzas. Cuando un creyente contempla que este es un deber perpetuo, de una lucha perpetua que debe librar para mortificar ese pecado, si piensa que puede librarla solo, es muy cándido o es muy jactancioso. Nuestra súplica al Señor, aún en la oración modelo, es: no nos dejes caer en tentación. En oración, suplicando la ayuda de Dios para mortificar el pecado. Punto 1, labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Punto 2, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Punto 3, guarda tu conciencia, protégela en el temor de Dios, en el cual estás continuamente ante su presencia. 4, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantener gran distancia de las tentaciones. ¿Cómo? Vigilando, y ante la vigilancia, huyendo. 5, labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. No te quedes tan solo con ese pecado predominante o que continuamente te está tentando. 6, confiesa tus pecados adecuadamente. Este punto es muy importante. Todos lo son, pero este sí que es importante. Reconocerlo delante de Dios. Tienes que ser estorbo a ti mismo en estas situaciones de pecado. Adormecer nuestra conciencia frente al pecado. 6, confiesa tus pecados adecuadamente. 7, procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar. Padre.